Continuamos hablando de inteligencia artificial. Ya sabes que desde hace unas semanas estamos repasando la actualidad que nos ofrece la inteligencia artificial en un contenido que estamos haciendo de manera compartida en Teledonosti y en el canal Geopoder, con sus expertos, con las personas que saben y mucho de inteligencia artificial. Hemos hablado de la parte más jurídica, de la parte, si queréis, más filosófica también con José Luis Escobar y de la parte más técnica con nuestro ingeniero Jesús Martínez. Hoy nos toca hablar de una parte más geopolítica. ¿Qué va a suponer en las relaciones internacionales la inteligencia artificial? ¿Cómo va a impactar en estas relaciones entre las grandes potencias que son tan importantes, sobre todo en las últimas décadas? Hoy nos acompaña Vicente Ferrer, es analista internacional, es además consultor. Y lo primero, Vicente, muchísimas gracias por este rato que nos vas a dedicar en este programa compartido en Teledonosti y en Geopoder, que es tu casa, por cierto. Gracias a ti, Xavi, todo un honor que me cuentes conmigo para estos programas y encantado y a tu disposición. Bueno, por si alguien no conoce la plataforma Geopoder, geopoder.net es la página web donde pueden encontrar contenido internacional interesantísimo con criterios para comprender lo que ocurre más allá de nuestras fronteras. Dicho esto, seguimos fuera de nuestras fronteras. ¿Cómo va a influir, de qué manera va a impactar esta nueva tecnología que es la inteligencia artificial en las relaciones entre las potencias? Bueno, pues primero hay que indicar que la IA es un elemento, un instrumento, no vayamos más allá, es decir, innovador, revolucionario, y que va a ser utilizado obviamente en los procesos y en la forma en la que el poder y los poderes establecidos determinen en cuanto a resolver problemas, más allá de su propio funcionamiento dentro del el desarrollo de la economía, de la industria. Entonces, aquí lo que tenemos que ver como un cambio, como un proceso, como un acelerante, como un gran acelerante, ¿sí? Y tenemos que ver dónde están en estos momentos los polos o en qué momento se introduce o puede ser efectivo la IA como un instrumento. Podemos tener algunos antecedentes históricos de cómo ha influido un elemento cambio técnico y por qué en un contexto geopolítico, ¿no? Entonces, tenemos desde el arado normando, que hizo que se introdujera en la tierra, se hiciera surcos al mismo tiempo y tenemos algo que multiplicó la productividad agraria. Pero claro, ese arado normando se desarrolló, se difundió enormemente gracias a que se fue el elemento que utilizó básicamente el feudalismo una vez instituido y desarrollado en Europa. Quiero decir, de haber estado estados antiguos, carolingios, etcétera, antes, pues veremos a ver cómo se hubiera difundido. En definitiva, este elemento hizo que el feudalismo, entre otras cosas, consolidara su economía, fuese el momento de crecimiento continuo más largo de la historia, del siglo X al XIII, por ejemplo. En el caso de, por ejemplo, la primera globalización, que fue la de la monarquía universal española, en el siglo XV y XVI, pues vemos cómo Nebrija le presenta la primera gramática española a Isabel la Católica como la mayor arma que vuestra majestad pueda jamás ver, superior a cualquier ejército, ¿no? Entonces vemos cómo aparte de poder difundir bien el español, el castellano, lo que hace con la gramática ocurre una revolución política, que es que lo que se llamaba lo que es el historiador Kramer, el historiador británico que escribe Imperio, ve cómo la colaboración en España es lo que multiplica el resultado. En cuanto a en apenas menos de un siglo, ocupa casi todo un continente gigantesco, y es, entre otras cosas, porque utiliza técnicas como la primera gramática náhuatl, que acerca a los indios a
a los evangelizadores y por lo tanto a los españoles, gracias a hacer una gramática que ellos pudiesen comunicarse mejor, aceleró el proceso, igual que hicieron otras gramáticas quechuas y otras gramáticas indígenas, mientras que en Alemania todavía no existía gramática alemana, por ejemplo, o no existía gramática francesa. Entonces, y así podríamos poner varios ejemplos. Se me ocurre la máquina de vapor, por ejemplo, quizás más cercano, ¿no? Un elemento también que revolucionó la industria hace 150 años. Claro, y que fue utilizado en un momento dado. No solamente es tener ese avance, es saberlo utilizar. Y en el contexto, como tú has dicho, la máquina de vapor pues coincidió con, eso sí, el gran desarrollo colonialista del siglo XIX, ¿no? que pudo pues acelerar completamente la ocupación y la aceleración del colonialismo en África y en Asia por parte de las superpotencias, las grandes potencias europeas. Entonces, aquí tenemos, como hemos explicado en otras ocasiones, el que estamos en un quiebre de paradigma, en una dislocación, que diría Thomas Kuhn, ¿no?, sobre paradigmas, en la que, como hemos explicado otras veces, todo el modelo, el sistema financista de deuda basado en ese estatismo financista de grandes deudas para engrandecer la actividad del Estado, los derechos, todo esto de la hegemonía progresista socialdemócrata, pues se ha quebrado y se está derrumbando, ¿no?, por sus propios errores. Entonces, en este momento lo que estamos viendo en Estados Unidos, por ejemplo, básicamente es, primero de todo, que tiene el índice de IA más alto, es 21 puntos. Segundo, que la IA se ha desarrollado en la dirección que está siendo más productiva y más eficiente para Estados Unidos y sus intereses, y para los que acogen ese modelo antiglobalista o antifinancista también, que se está derrumbando esa hegemonía, ¿no? ¿Por qué? Porque la IA lo que hace es multiplicar a gran velocidad un montón de procesos que, por ejemplo, en este momento, por lo que el programa de Trump, que se acaba de elegir, como por los mismos estados en los que, por ejemplo, en este caso el MAGA está, como Texas, pues se han inclinado hacia pues los algoritmos, la tecnología blockchain, que funciona prácticamente como una IA, ¿no?, con algoritmos autosuficientes, imposibles de alterar. Y por otro lado, las finanzas descentralizadas, capaces de funcionar propiamente desde la misma sociedad civil, y por tanto ya no es necesario ese monopolio del Estado sobre la moneda, por ejemplo, o sobre otras cosas. Entonces, en ese aspecto, esa decisión, en el fondo, que ha sido gracias a la sociedad civil y es política. Es decir, por una parte, algo ha emanado de la sociedad civil, y eso es, entre otras cosas, gracias a que en Estados Unidos, por ejemplo, hay unos sistemas de libertad político bastante más desarrollados que en otras partes del mundo, y además porque por fin llega una decisión política completamente que tira abajo lo que era el directivismo de lo que es la socialdemocracia. Entonces, en ese aspecto, aunque China, por ejemplo, que se está hablando ahora de un duopolio geopolítico de la IA, ¿no?, pero bien, técnicamente China cuantitativamente puede seguir multiplicando, es posible, multiplicado lo que son las resoluciones técnicas en industria y tal, aplicando la IA. Pero lo cierto es que la dirección en la que la productividad, lo que es el desarrollo económico está ocurriendo, está totalmente fuera de onda, ¿no? Como le demuestra que desde la última reunión de los BRICS, pues Rusia claramente está tomando otro camino que difícilmente vamos a ver cómo se compatibiliza con China. Entonces, ahí la IA es clave, porque la IA, como lo fue también como hemos hablado anteriormente, pues también la imprenta, ¿no?, también va a acelerar, enormemente la diferencia de modelos sistémicos. Y en ese aspecto va a ser determinante como en los próximos meses, lo vamos a notar en meses, ¿eh?, el segundo semestre del año que viene va a darnos grandes sorpresas. Va a darnos grandes sorpresas, porque las
las posibilidades de productividad se van a multiplicar con la desregularización y con todas las decisiones macroeconómicas económicas va a tomar Estados Unidos desde enero, ¿no? Y va a influir en todos los países. Y aquellos que no lo tengan, ¿no? Es decir, se notará su error, se multiplicará su capacidad de error. En este caso tenemos una Unión Europea totalmente perdida y avanzando hacia una regularización de control y de tratar de dimensionar lo que es imposible casi ya de dimensionar. Entonces, todas las leyes que está a punto de sacar para controlar, para que tú además expliques que en cada paso, como hay alguna normativa de la Unión Europea, solamente habrá comentado cosas en algún momento, en la que se va a obligar a dar datos en los exchanges, por ejemplo, en el mundo de las cripto, etcétera. O sea, mientras unos ponen impedimentos, los otros van a utilizar, evidentemente, los procesos, sobre todo de IA, a la hora de multiplicar la capacidad de actuación en las decisiones económicas, pero sobre todo aquí la cuestión es en dirección a qué, ¿no? Esa quizás es la clave, y en ese ¿no, sentido, Vicente? Una herramienta que vamos a tener que puede ser muy interesante. Y aquí la cuestión es cómo la vamos a utilizar, ¿no? Y en función de la decisión que tome cada país, pues veremos cómo evoluciona, ¿no? Hacia, bueno, una sociedad mejor o peor, ¿no? Sí, es decir, más allá de lo que se pretende ahora, pues grandes conspiranoicas y conspiranoias y tal, realmente, y quiero quitarle en esto, la IA sigue siendo un instrumento absolutamente artificial y controlado por el hombre. No es una conciencia que pueda tomar decisiones como el Skynet de las películas de Terminator, ¿no? Es decir, simplemente tiene otra forma, otros procesos de acelerar lo que es la computación y eso le hace pues parecer que puede ser inteligente, porque obviamente puede aprender y puede aprender sin supervisión, ¿no? Aprendizaje sin supervisión. Pero esto realmente lo que le hace es un gran instrumento que multiplicado por todos los usuarios va a romper. Es decir, realmente estamos, ¿te acuerdas de decisiones por ejemplo, cuando se hizo o se desarrolló lo que son las computadoras personales, ¿no? La computadora personal. No estaba así diseñado, ¿eh? Estaba diseñado para que la computadora personal, cuando no existiese, tanto por una parte en Inglaterra como en la Unión Soviética, empezaron a haber algunas versiones antes que en Estados Unidos. Sin embargo, el diseño era para hacer grandes computadoras que resolvieran sobre grandes empresas y sobre instituciones públicas, tema militar y de todo, ¿no? Nadie pensaba así, ¿no? Sin embargo, es Silicon Valley, ¿no?, el que desarrolla en un momento dado, recordemos a Steve Jobs, el que, oye, esa herramienta tiene que universalizarse a la sociedad, y algo que multiplica completamente, rompe completamente lo que es la dinámica en la dirección a la que iba esa tecnología. Entonces esa tecnología va a multiplicar la capacidad de una persona que, si ya vimos gigantescos cambios en Internet, va a poder hacer en 1000 acciones simultáneas y de diverso tipo, ¿no? Y eso la sociedad civil va a estallar. Si se le da la facilidad a la sociedad civil para desarrollarlo, sus resultados serán gigantescos, ¿no? Me río un poco de lo de no va a quitar empleo, bueno, los va a multiplicar, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces tenemos que negar la evidencia empírica? En 1800 los maquinistas, otros, ¿no? claro, es lo que ocurre siempre, Vicente, en estos obviamente casos, ¿no? Obviamente, si los avances de tecnología vimos cómo con la computación y tal, la informática, que se decía también, ¿no? Resulta por cada trabajo que desapareció, aparecieron 5, y es lógico, ¿no? También desaparecieron los acuadores y aparecieron 5 tipos de trabajo, como mantener las tuberías, cómo arreglarlas, cómo hacer más tubos, cómo diseñar los tubos. Entonces, lo que va a hacer una explosión de creatividad.
Eso sí, es decir, una sociedad que cuanto más libre sea, y esto no es una cuestión ideológico, es una cuestión empírica, y es cuanto más libre y capaz sea, ¿no? Y aquí me recuerda el principio este que explicaba Antonio Escotado sobre los enemigos del comercio. Si tú en un mercado, en un ámbito, tienes millones de cerebros con libertad de pensar, crear y accionar en sus cosas que crean, pues va a tener muchos más resultados que unas decenas de cerebros, ¿no? Es una cuestión matemática. Es decir, 100.000 trillones de neuronas van a desarrollar muchas más relaciones que 1.000 millones de neuronas, ¿no? Es decir, es una cuestión muy obvia, y precisamente estamos en un punto clave que coincide geopolíticamente en el cambio de paradigma. Por lo tanto, los cambios que vamos a ver van a ser exponenciales, y desde luego, si bien cuantitativamente China está en segundo lugar en cuanto al tema de desarrollar soluciones, pero con la IA tiene un grave problema con su sistema, como está teniendo un grave problema, y hay graves problemas internos, ¿no? Que ni siquiera puede además escoger los avances como sí que está haciendo Rusia, por ejemplo, con el blockchain, etcétera. Entonces, eso va a dar una ventaja gigantesca de lo que ya es una realidad de Estados Unidos, y lo único que va a hacer Trump es acelerarlo, ¿no? Porque la propia sociedad de Estados Unidos estaba yendo por encima del propio y mediocre dirección política que estaba teniendo en estos momentos. Entonces, ese acelerante, mi querido Xavi, vas a ver cómo se está calculado en el segundo semestre de este año, del próximo año, 2025, ya en pocos días, la gente va a empezar a tener que pensar seriamente cómo utilizarlo y cómo tener creatividad, porque va a ser un momento de explosión de actividades, y también de desafíos, de desaparición de otras cosas necesarias. Pues lo contaremos todo en Geopoder y también en Teledonosti. Nos hemos pasado el tiempo, Vicente, no tenemos tiempo ya para más. Te agradezco esta reflexión que nos has hecho sobre cómo va a impactar la inteligencia artificial en el ámbito geopolítico en los próximos meses, y seguiremos analizando esta cuestión, porque evidentemente lo que hemos contado es a muy corto plazo, pero a largo plazo las transformaciones también serán inmensas. Gracias por este rato que nos has dedicado, y nos vemos en próximos programas. Nada, gracias, Xavi, a vosotros, y hasta la próxima, y que la disfrutéis, la IA, ¿no? Lo que podáis.